Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea de donde quiera que nos estén sintonizando en este podcast. Mi nombre es Augusto Esquivel y acompañado de Litani, Paula, Evelyn y Areli, vamos a impartirte información relevante no solo del sistema digestivo, también del tejido muscular, del sistema musculoesquelético y sobre las causas y cuidados generales de la fiebre. Así que si quieres estar informado, quédate en este podcast porque te impartiremos esta información muy importante. Y para iniciar, yo les voy a informar acerca de los órganos que componen el sistema digestivo, que estos son el esófago, el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el hígado y el intestino grueso. También debemos recabar que la boca es un principal órgano en donde se empieza aquí el sistema digestivo, ya que en base de los órganos accesorios como los dientes o la lengua y de la lengua la saliva es donde se empieza a triturar y asimismo a diluir la comida. En el esófago se genera una mucosa que se repliega formando dos esfínteres. Estos esfínteres están divididos entre esofágico superior y esofágico inferior. El superior es el que se encarga de regular el paso del bolo, que más adelante les explicaré eso, el bolo de la faringe al esófago, y el esfínter esofágico inferior regula el paso del bolo del esófago al estómago y previene el reflujo del contenido gástrico. El bolo prácticamente es ya lo que les expliqué de la comida triturada y diluida. El estómago es el depósito de las grandes cantidades de alimento. Muchos saben que el estómago es el principal órgano del sistema digestivo, uno de los principales. Y no solo almacena las cantidades de alimento, también se mezcla el bolo con las secreciones de las glándulas gástricas, que eso sería la pepsina, y inicia la digestión de proteínas y ácido clorhídrico. Disuelve los alimentos y protege las bacterias y otros microorganismos. El estómago regula la velocidad a la que el quimo, que es la mezcla del aspecto, que es una mezcla de aspecto lechoso que se genera ahí mismo en el estómago y que llega al intestino mediante la acción del esfínter pilórico. Y el moco gástrico se genera para proteger la mucosa gástrica del daño mecánico y químico que pueden producir los alimentos. Entonces el estómago, además de almacenar, también genera mezclas a la que puede, digamos, el bolo y toda la comida no haga tanto efecto fuerte con mezclas de ácido y proteínas en donde pueda a lo mejor afectar. El intestino delgado se divide en tres porciones: el duodeno, yeyuno e ilion. En el duodeno se secreta un moco alcalino y se encarga de neutralizar el ácido gástrico del quimo. Además, desemboca la ámpula del váter. Es la unión del conducto colédoco y el conducto pancreático, que lleva las secreciones producidas por la vesícula biliar y el páncreas, las cuales permiten la digestión de las grasas y proteínas y carbohidratos. Al mezclarse con el quimo, forma el quilo. En el yeyuno e ilion continúa el proceso de absorción de las sustancias del quilo. Ahora, el páncreas es el que vierte, bueno, para iniciar, el páncreas sí tiene una función, porque muchos dicen el páncreas o el otro órgano, que luego dicen que no sirve, pero en realidad sí sirve. Entonces, prácticamente el páncreas es el que vierte amilasa y quimiotripsina y lipasa para digerir carbohidratos, proteínas y grasas. Además, esparce bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo a través del conducto pancreático. El hígado, el hígado también uno de los principales órganos del sistema digestivo. En esas funciones es secretar la bilis,
la cual posteriormente se almacena en la vesícula biliar y se vacía en el duodeno mediante el conducto colédoco en conjunto con el conducto pancreático. Ahora, el intestino grueso es el que en donde se lleva a cabo la absorción de agua y electrolitos a partir del quilo. Forma la materia fecal, la almacena y permite la defecación. Y hasta aquí les dejo con esta información del sistema, de los órganos principales del sistema digestivo. Ahora voy a pasar con otra compañera para que también les dé mucha información sobre lo que ella les impartirá. Los factores que aumentan el riesgo de padecer gastritis son infección bacteriana, uso frecuente de analgésicos, consumo excesivo de alcohol, estrés, consumo de grasas e irritantes, entre otros. Algunas recomendaciones para prevenir la gastritis pueden ser evitar comer alimentos muy grasosos e irritantes, evitar ingerir aspirinas y antiinflamatorios, desayunar a una hora adecuada, no tomar alimentos muy calientes o muy fríos y masticar adecuadamente y despacio. Los factores de riesgo de que desarrolles osteoporosis son la edad. Cuanto mayor sea tu edad, mayor será el riesgo. El sexo, las mujeres son más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres. También puede influir un bajo consumo de calcio, trastornos de la alimentación, ingesta de alimentos y el bajo peso debilitan los huesos tanto en hombres como en mujeres. Y la cirugía gastrointestinal, y entre otros factores. Algunas recomendaciones puede ser la buena nutrición y el ejercicio regular son esenciales para mantener los huesos sanos. Mantener un peso adecuado, ingerir proteínas y calcio en proporciones suficientes que requiera nuestro cuerpo. Y los factores de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad son comer en exceso, sedentarismo, genética y la ingesta de alcohol. Y algunas recomendaciones puede ser la realización de actividad física como caminar, andar en bicicleta, correr, etc. Aumentar el consumo de agua, de frutas, de verduras y frutos secos. Reducir la ingesta de sal y grasas, si es posible eliminar el azúcar y la harina de tu dieta. La temperatura corporal se mantiene en unos márgenes muy estrechos, regulada por una serie de mecanismos complejos coordinados en el hipotálamo anterior. Las alteraciones de la termorregularización engloban una serie de entidades, en cuya sintomología destaca la alteración de la temperatura corporal, sin que existan trastornos de los mecanismos de termorregularización. En la hipotermia accidental existe un descenso de la temperatura del organismo por debajo de los 35 grados, generalmente asociada a la exposición de temperaturas ambientales bajas. En la hipertermia se produce un aumento de las temperaturas, bien por aumento de la producción de calor o bien por un alteramiento en la eliminación del mismo. Los síndromes de mayor trascendencia clínica son los trastornos por exposición al calor, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno y síndrome serotoninérgico. Se revisan la fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento de estas entidades, que deben diagnosticarse y tratarse en los servicios de urgencia. La fiebre es el aumento temporal en la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. El aumento de la temperatura corporal puede ser causado por un virus, una infección bacteriana, agotamiento por calor, algunas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide,
un tumor maligno, algunos medicamentos como los antibióticos y los medicamentos que se usan para tratar la presión arterial alta o las convulsiones, algunas vacunas y entre otras cosas. Y los cuidados generales para tratar la fiebre son beber muchos líquidos para mantener hidratado nuestro cuerpo, usar ropa liviana. Si sientes escalofríos, usa una manta liviana hasta que se te pase. Tomar paracetamol o ibuprofeno. En ningún caso se debe de dar aspirina, sean personas mayores de 18 años o menores. El aparato excretor. Las partes del aparato excretor son los riñones, que es la pareja de órganos cuya función es la elaboración y excreción de orina en el ser humano. Los riñones se sitúan a cada lado de la columna vertebral en la zona lumbar y están rodeados de tejido graso. En su interior se distinguen dos zonas, la corteza de color amarillento y situada en la periférica, y la médula, que es la zona más interna y rojiza. Un riñón es en esencia un filtro que actúa como órgano regulador que mantiene la sangre como una cantidad siempre igual de agua, sales y glucosa, y órgano depurador, que el riñón extrae de la sangre los productos nocivos como la urea o el ácido úrico y los expulsa al exterior. También está la nefrona, que es la capa exterior en donde se encuentran diminutos filtros llamados nefronas, con una extensa red de vasos sanguíneos que se encarga de filtrar la sangre y formar gota a gota la orina que se reúne en la pelvis renal. Es un sistema especializado cuya función es extraer el cuerpo de la sangre y los productos de desechos derivados del metabolismo del cuerpo. La diuresis es la producción de orina por los riñones. La nefrona está conformada por un conjunto de vasos capilares que filtran el plasma. El plasma se compone de agua, proteínas, electrolitos, glucosa, así como otras sustancias derivadas del metabolismo. La vejiga. La vejiga urinaria es el órgano hueco en la que se almacena la orina formada en los riñones. La orina llega a la vejiga procedente de los riñones por dos uréteres y se elimina hacia el exterior a través de la uretra. La uretra es el conducto a través del cual se elimina la orina hacia el exterior en un tubo que parte de la zona inferior de la vejiga y posee en su comienzo dos esfínteres o válvulas musculares que controlan el paso de la orina. Los tres tipos de tejidos musculares del cuerpo son: músculo esquelético, está constituido por fibras de aspecto estriado, son cilíndricas y pueden medir entre 10 y 30 centímetros de longitud. Estas fibras, al unirse, forman el músculo esquelético. Se llaman así porque la mayoría están unidas a los huesos. Estos músculos se movilizan voluntariamente. No obstante, algunos músculos con movimientos constantes también pueden ser controlados de manera consciente. Músculo cardíaco. Las fibras que lo forman son estriadas y miden cerca de 0.1 milímetros de longitud. Actúan de manera involuntaria. Este músculo constituye la mayor parte de las partes del corazón. Músculo liso. Las células de este tejido son fusiformes en forma de hueso. Miden de 0.02 y 0.5 centímetros de longitud. Este tejido está presente en la pared de las estructuras huecas como los vasos sanguíneos, la vía aérea, el sistema digestivo y genitourinario. Al igual que el tejido cardíaco, actúa de manera involuntaria. Las células que forman el músculo esquelético se denominan fibras musculares o miofibras y son largas estructuras cilíndricas rodeadas por una membrana plasmática llamada sarcolema. Las fibras musculares tienen entre 10 y 100 de diámetro y unos pocos milímetros a centímetros de longitud. Por ejemplo, el músculo sartorio tiene fibras de 100 de diámetro y hasta de 20 centímetros de longitud. Cada fibra está rodeada por una delgada capa de tejido conectivo llamada endomisio
y miles de estas fibras envueltas por otra delgada capa de tejido conectivo llamadas permicio forman un haz de fibras. Varios haces de grupos de fibras musculares se unen a un tendón en cada extremo y son los llamados músculos, que están rodeados por una membrana protectora llamada epicio. Por ejemplo, el bíceps es uno de los músculos. Las fibras musculares pueden contener hasta varios miles de núcleos derivados de la fusión de mioblastos durante la vida fetal y postnatal, y la mayor parte están localizados en la periferia debajo de la membrana externa. Las fibras musculares se componen de miofibrillas, membranas y redes de citoesquelético que anclan las fibrallas contráctiles al sarcolemma. Las miofibrillas están compuestas por unidades contráctiles repetidas conocidas como sarcómeros, y tal vez sean las estructuras macromoleculares más ordenadas en las células eucariotas. Y bueno, seguimos aquí en el podcast. Estamos en la parte casi final del mismo. Y ahora yo les voy a explicar acerca de los tipos de contracción en los músculos. Las contracciones se producen y se clasifican en isotónica e isométrica. La isotónica se trata de una tensión que es constante y la longitud varía. Este tipo de contracción se utiliza al movilizar el cuerpo o al desplazar objetos. En esta contracción también está la concéntrica y la excéntrica. En la contracción isotónica concéntrica, el músculo se acorta y tira de otra estructura. En la contracción isotónica excéntrica, la longitud del músculo aumenta. En cuanto a la contracción isométrica, se genera una tensión, pero el músculo no cambia de longitud. Este tipo de contracción, la isométrica, se utiliza para mantener la postura y sostener objetos en una posición fija. Y en los tipos de contracción, además hay unidades motoras. Las unidades motoras hay muchas. En estas se clasifican en unidades motoras tipo 1, que son las rojas, y unidades tipo 2, que son las blancas. Sus principales características son: en la unidades motoras hay denominación, metabolismo, tendencia a la fatiga, longitud de fibra, diámetro de la fibra, contenido de glucógeno, mitocondrias, densidad capilar, aporte sanguíneo, contenido de mioglobina y muchas otras más. En el tipo 1 les voy a dar 5 ejemplos para no alargarlo. En la unidad motora de metabolismo, en el tipo 1 es aeróbico y en el tipo 2 es anaeróbico. Tendencia a la fatiga, otra unidad motora. Tipo 1 es baja o nula y en el tipo 2 es rápida. En mitocondrias es tipo 1 abundantes y en tipo 2 son escasas. En el aporte sanguíneo el tipo 1 es alto y el tipo 2 es normal. Y otra unidad motora, contenido de mioglobina, en el tipo 1 es alto y en el tipo 2 es bajo. Las lesiones que presenta el sistema muscular esquelético son heridas, lesiones con pérdidas de la continuidad del tejido, abrasivas, se producen por fricciones, existen daños en la piel, tejido cutáneo y subcutáneo, cortantes, se produce por objetos afilados dejando bordes regulares, dependiendo de su profundidad pueden llegar a dañar el músculo o otros órganos. Punzantes, provocada por objetos con punta como clavos o varillas.
contundentes provocadas por objetos romos como las piedras. Contusiones son causadas por traumatismos, golpes directos que provocan inflamaciones y sangrado. Los síntomas que se presentan son dolores posteriores al traumatismo, ya sea durante el movimiento activo o pasivo. Distensión se presenta cuando el músculo es sometido a un estiramiento exagerado. Los síntomas que se presentan son dolor, dificultad para movilizar la extremidad afectada, inflamación y en ocasiones hematomas. Esguinces se presentan cuando los ligamentos que mantienen la estabilidad de las articulaciones son forzados y se distienden o rompen. Esto es causado porque las articulaciones son forzadas o realizan movimientos para los que están diseñados o listos, ya sea de forma aguda o crónica. Luxación es cuando los huesos se desplazan fuera de la articulación debido a un movimiento forzado o a un traumatismo. Los síntomas que se presentan son dolor, incapacidad para mover la extremidad y deformidad al área afectada. Fractura es la pérdida de continuidad ósea. Se produce cuando se aplica una forma que excede la fuerza del hueso. Puede ser por mecanismos directos o indirectos dependiendo de sus características. Puede ser cerradas o abiertas, también dependiendo de cuántos fragmentos se forman. Puede ser simples o multifragmentadas.